Apóstol sin estola, capítulo 2. Shemos Grace y sus equipos de propaganda. La Legión de María es el único apostolado actual de seglares que ha sido formado por seglares y se propaga casi exclusivamente por seglares. Es singular el entusiasmo que levanta en sus miembros. Estos se obligan en un principio solo a la reunión semanal y a un trabajo mínimo de 2 horas por semana. Pero pronto el apostolado se apodera de ellos de tal manera que siempre y en todas partes se hallan en estado de alerta. Esta es también la finalidad propia de la Legión. Las 2 horas de trabajo semanal activo son, en cierto modo, las horas de formación, que luego se han de hacer notar en la vida cotidiana. Con el tiempo, los miembros experimentan el deseo de propagar el apostolado al que ellos mismos tanto deben. Así comenzaron los legionarios, ya a principios de los años 30, a dedicar sus fines de semana y sus vacaciones, o por lo menos una parte de estas, a la propaganda en favor de la Legión de María. Iban de parroquia en parroquia, la mayoría de las veces en bicicleta, y difundían su apostolado. El irlandés Frank Duff, que era genio y figura de la naciente asociación y que estableció las reglas de esta en el llamado Manual, así como algunos de sus colaboradores más activos, viajaron a Inglaterra y Escocia y más tarde a Francia, Bélgica y Holanda para conseguir el permiso de los obispos respectivos y poder introducir así el nuevo apostolado seglar. En 1933, Mr. Oliver, rico americano católico, que se había enterado de los éxitos de la Legión de María, pidió que fuera enviado enseguida a los Estados Unidos un legionario experto con el fin de colaborar allí en la construcción de una casa para hombres desamparados, como ya se había hecho en Dublín hacía 6 años. Se le contestó que el ocuparse en semejante construcción no dejaba de ser una de las muchas tareas de la Legión de María, pero que no era el verdadero fin de la misma, puesto que este era el apostolado. Mr. Oliver respondió que precisamente entonces le interesaba aún más la Legión, por lo que efectivamente fue enviada una legionaria a los Estados Unidos. Pero ésta no podía permanecer allí por tiempo ilimitado y así, después de algunos meses, regresó a Irlanda. Mr. Oliver quedó tan bien impresionado que manifestó que se hallaba dispuesto a cubrir los gastos de viaje de 3 legionarios que instituyeran grupos de la Legión de María en todo el inmenso territorio. Estos 3 legionarios, 2 chicas y un chico, fueron los primeros enviados de la Legión, o sea, seglares enviados con la orden de fundar la Legión de María en un país determinado. Más tarde, el Concilium Legionis, o Consejo Central de Dublín, mandarían enviados de esa clase a distintas naciones. El más conocido de ellos fue Edelquin, la cual, a pesar de su delicada salud, propagó la Legión de María en el este de África y en 1944 sucumbió víctima de sus fatigas apostólicas en Nairobi. El proceso informativo de su beatificación fue introducido 12 años después de su muerte. En 1950 ya había conseguido la Legión una admirable propagación en Dublín y en sus alrededores, así como en las ciudades más grandes de Irlanda. También se introdujo en las aldeas, pero las dificultades fueron aquí más numerosas. Se alegaba constantemente que la Legión de María no era necesaria en el país, que allí casi todos iban a la iglesia y que se conocían demasiado bien unos a otros. Shemos Grace tenía solo algunos años más que Alfie Lamb. Sin embargo, aquel había pertenecido a la Legión desde los albores de la juventud y conocía a fondo su sistema. Su capacitación y eficiencia fueron sorprendentes, y así, ya en su edad juvenil, llegó a ser presidente de una de las curias de la ciudad de Dublín. En 1950, durante las vacaciones de verano, se decidió Shemos a difundir la Legión de María en las comarcas rurales distantes. La idea de pasar las vacaciones de esta forma no era nueva, pero Shemos se propuso llevar consigo en este viaje a solo legionarios hombres, siendo su mira principal el fundar presidia masculinos. Formó un equipo de 4 legionarios. El párroco, padre Ryan,
sacerdote entusiasta de la Legión de María, puso su coche a disposición del pequeño grupo, ofreciéndose incluso él mismo como conductor. Visitaron el condado de Donegal. Para el párroco, padre Ryan, eran estas las vacaciones de su infatigable labor al servicio de las almas, pero no titubeó en pasarlas con igual esforzado empeño en pro de la Legión de María. Aún hoy me sonrojo cuando pienso en lo que hicimos de sus vacaciones, escribió Seamus Grace más tarde. El padre Ryan era ciertamente el hombre para salir al paso de cualquier prevención frente a los grupos rurales de la Legión. En su parroquia de Scariff, condado de Clare, aldea de 1129 almas, tenía 8 presidia, 4 para adultos y 4 juveniles, con un total de 120 miembros activos. Manifestó asimismo que si llegaba a reunir más miembros, podría dar a cada uno el suficiente trabajo. Seamus Grace era efectivamente de Dublín, pero uno de sus colegas legionarios procedía de una villa y otro de una aldea. 2 semanas duró el recorrido. Fue agobiador. Los legionarios no solo visitaban a un obispo y a una serie de párrocos, sino que también hablaban a muchos seglares, a los hombres en el campo, a las familias en sus casas. En la católica Irlanda se podía hacer esto sin temor a que por ventura no fuese católico el oyente. Cuando se lograba una fundación, los legionarios permanecían en el lugar donde había sido realizada más tiempo del hasta entonces acostumbrado. A los legionarios, recién alistados, los introducían en el trabajo y los acompañaban en las visitas a domicilio. El éxito fue arrollador. Se constituyeron varios nuevos grupos. Medio año más tarde, estos pudieron ser reconcentrados en una curia que tenía su sede en West Trafford, condado de Donegal. Para más de uno hubiera sido esto el fin de la empresa y se hubieran quedado satisfechos de brazos cruzados. Pero Seamus Grace era un hombre que no se contentaba tan fácilmente. ¿No sería este éxito un aviso? ¿Cuántas comarcas rurales de Irlanda no tenían todavía la Legión de María? Aún más, ¿cuántos presidios se hallaban en lugares distantes y apartados, privados del gran influjo vital de la Legión y no pudiendo ser atendidos debidamente? Una golondrina no hace verano, uno solo poco consigue. Quien desea obtener buenos resultados en el tiempo actual debe activar y organizar. Seamus Grace supo entusiasmar con sus ideas al personal del concilio, y éste le encomendó la organización de la campaña propagandística en las vacaciones. Durante todo el año se dedicó a buscar legionarios dispuestos que quisieran consagrar 10 días de vacaciones a la Legión de María. En el verano de 1951 instituyó 10 equipos, formados por 3 legionarios cada uno. Estos equipos disponían de coche. Se comenzó con un día de permanencia en Dublín. A la mañana siguiente tuvo lugar, después de una misa general, el envío de los misioneros. Cada equipo estuvo ausente durante 10 días y cubrió por término medio un recorrido de 1.600 kilómetros. Se crearon 20 nuevos presidia y se hicieron las oportunas gestiones para otras muchas fundaciones. Un año más tarde, Seamus contaba con 100 legionarios, que fueron repartidos en 30 equipos. Casi la mitad se hallaban motorizados, los demás hacían los viajes en bicicleta. La restricción a solo legionarios hombres hubo de ser pronto abandonada. Chicas y mujeres querían prestar su colaboración y Seamus se sirvió de ellas gustosamente. Hoy día, el sistema de los equipos de propaganda es practicado con gran éxito en todo el mundo. Seamus Grace les había dado una fuerza decisiva